To this week's COVID-19 vaccination Building Global Capacity Learning session focused on microplanning and supportive supervision. Bienvenidos a todos a este seminario. Contamos con interpretación en francés y español. Para poder usarla necesitan ir a la barra de Zoom y darle clic en el botón de interpretación. Es un globo terráquea. Verán los dos idiomas disponibles. Además de la opción de poder silenciar el audio original para que no lo escuchen en el fondo. Sería un 20% que lo escuchan. Ojalá que nos hagan llegar sus comentarios y preguntas sobre la sesión del día de hoy. Por favor, utilicen el chat que dice preguntas y respuestas. Lo estaremos monitoreando para asegurarnos de responder a tantas preguntas como sea posible, y las que no podamos responder las haremos por escrito posteriormente. Si ustedes tuvieran algún problema de logística, de tecnología o quieren saber más acerca del certificado de participación, usen el chat general para hacernos llegar sus preocupaciones. Estamos grabando esta sesión, como todas las sesiones en esta serie de webinarios. El que ustedes participan significa que ustedes están dando su consentimiento. Posteriormente compartiremos las sesiones en inglés, francés y español en la página web de TechNet 21, además de una página web específica para este seminario. Compartiremos el enlace al final de la sesión en el chat general, y también ofrecemos un certificado de participación disponible gracias a la Universidad de Nuevo México. Al final de la sesión ustedes van a encontrar el enlace. Les pediremos que primero respondan una encuesta muy breve de algunos minutos para después poder obtener su certificado electrónico. También queremos informarles que recopilamos los datos. El almacenamiento de los datos es algo que tomamos en serio. Quiero que sepan que todos los datos son anonimizados, anónimos, y los mantenemos confidenciales. Esta serie se basa en varias capacitaciones disponibles de la OMS que se encuentra en la página web de la OMS, Open WHO. Tenemos, por ejemplo, el seminario de orientación para la campaña nacional de vacunación. También tenemos una serie específica para los trabajadores sanitarios. En el chat vamos a estar compartiendo todos estos enlaces. Bien, para mí es un placer cederle la palabra a Shoshana Goldin, quien es de la OMS. Gracias, bienvenidos a todos a la sesión del día de hoy. Siempre damos anuncios importantes al inicio de la sesión. La OMS ya actualizó las recomendaciones para la vacuna de Pfizer para poder incluir almacenaje de entre 25 y 15 grados centígrados durante casi 2 semanas. Después de este tiempo, esta vacuna no puede almacenarse en temperaturas ultra bajas y deben de usarse. Con esto, entonces, vamos a poder contar con más flexibilidad para el uso de esta vacuna. Toda la información sobre los productos, los materiales, etcétera, se actualizan constantemente para garantizar que es más fácil facilitar su uso gracias a las recomendaciones. Ya contamos con la evaluación posterior a la introducción de las vacunas contra la COVID-19. En esta vamos a ver toda la información que tiene que ver con el uso de estas vacunas. Tenemos diapositivas, grabaciones, y también esto lo vamos a agregar a la caja de herramientas de las vacunas contra la COVID-19. También hay una actualización sobre las guías para el uso óptimo de la vacuna AstraZeneca. Esta guía se actualizó el 30 de abril y está disponible el enlace
que les mostramos aquí y rápidamente se anexará a la caja de herramientas. Hoy nos vamos a centrar en la microplaneación y la supervisión con apoyo. Tenemos varias series que nos pueden servir a todos para ahondar más en esta información. Aquí tenemos el enlace por parte de Boost. Estos seminarios iniciaron el 20 de abril, sin embargo, todavía sigue habiendo seminarios. Ustedes se pueden registrar usando el enlace que pusimos en esta diapositiva. Además, tenemos muchos recursos que pueden ser útiles para esta sesión y para su formación profesional. Tenemos una lista de verificación y ustedes pueden darle clic al enlace para que puedan acceder a los recursos adicionales. Además, tenemos muchos más recursos como las capacitaciones para los trabajadores sanitarios que se centran en los recursos, en la supervisión, el monitoreo, ejercicios de simulación para ayudar a los que van a aplicar a las vacunas y sus supervisores para que se preparen para la vacunación, incluyendo estrategias, comunicación, abastecimiento y logística. También hay una capacitación para que ustedes puedan hacer los ejercicios de simulación si ustedes no están familiarizados con estos. Y también hay una lista de verificación para los trabajadores sanitarios para que puedan planear la vacunación, las sesiones de vacunación de las vacunas contra la COVID-19. Este es el programa del día de hoy. Hablaremos brevemente de lo que entendemos por microplaneación. También vamos a ver una presentación regional de Afro. Vamos a ver la experiencia de Ghana en microplaneación. Vamos a hablar de la supervisión asistida. Y luego preguntas y respuestas. Lo que queremos es darle información clave para que les sea útil a los países en el momento de hacer su microplaneación y su aplicación de la vacunación contra la COVID-19. Los objetivos, queremos que ustedes aprendan de las experiencias de microplaneación y las lecciones aprendidas, también poder compartir con ustedes el valor y las herramientas que nos pueden ser útiles para la supervisión asistida. Dayana es la que nos hablará de microplaneación. Buenos días a todos, soy Diana Chang Blanc de la OMS. Les comparto solamente 2 diapositivas para que entiendan un poco acerca de la microplaneación. Este documento creo que les puede ser útil a todos ustedes. Tenemos un plan de vacunación para la aplicación nacional. Este es un documento que la OMS preparó en noviembre. Este es un documento muy útil. Actualmente se está revisando para que pueda incluir más información. Información con la que no contábamos en noviembre acerca de las diferentes vacunas contra la COVID-19. Esta guía para la planeación nacional ha ayudado a más de 100 países a desarrollar su plan de vacunación. Actualmente contamos con muchas vacunas contra la COVID-19 que han sido ya aprobadas por la OMS, así que todo el tiempo nos llegan preguntas acerca de su parte operativa de estas vacunas y cómo es que los países pueden manejar la aplicación de las vacunas. Tenemos una guía para entonces las actividades operativas y la microplaneación que ya está incluida en la página web de la OMS. Debido a que en algunas regiones se ha aplicado rápidamente el plan de vacunación, pues esto nos ha permitido para empezar a ver cuáles son las lecciones aprendidas y empezar a hacer algunas guías y también poder actualizar el Plan Nacional de Vacunación. Aquí tenemos una guía de Afro, tendremos una presentación sobre esto en breve. También
de Europa tenemos una guía operativa sobre la inmunización de la COVID-19. También tenemos una capacitación y una guía disponible de la OPS, la Organización Panamericana para la Salud, documentos disponibles en inglés, en español y en francés. Y más documentos acerca del desarrollo de la microplaneación. Y como complemento a estas guías operativas regionales, también se está desarrollando un modelo complementario sobre la ejecución de una campaña de vacunación. Sabemos que esta es una situación de salud internacional que durará todavía un poco más de tiempo. Es importante entonces tomar en cuenta los elementos que debemos de considerar. Por esta razón, tenemos este modelo o módulo que busca complementar todos los materiales que hemos tenido para asegurarnos de que tenemos un acceso igualitario a las vacunas contra la COVID-19. Es un poco un mapeo que nos permite identificar y desarrollar estrategias para poblaciones diana. Bien, creo que eso es todo. Ahora vamos a escuchar acerca de la experiencia de nuestros colegas de África. Meseret justamente nos hablará de la experiencia de Afro. Bienvenidos a este seminario en línea. Les hablaré un poco acerca de esta experiencia Afro. Nosotros trabajamos para el sureste de África. Les vamos a hablar acerca de la microplaneación en la región africana. Primero, nosotros empezamos a ver cuáles eran las diferentes experiencias, el control de enfermedades acelerado, las nuevas presentaciones de las vacunas, para entonces tener una guía para la microplaneación. Usamos muchísimos ejemplos de diferentes campañas de vacunación. Y como ustedes saben, siempre nos tomamos al menos de 6 meses a 1 año para poder planear bien. Desafortunadamente, la urgencia de esta pandemia no nos permite esperar más tiempo y es por esta razón que nosotros hicimos una guía regional para que podamos ayudar a planear rápidamente estas campañas de vacunación y pasar de una macroplaneación a una microplaneación. Aquí vemos cómo tenemos las macroplaneaciones, por ejemplo, quién va a dar la capacitación, quién va a dar el apoyo, cómo va a funcionar la logística, cómo vamos a hacer un plan de distribución y de abastecimiento, cómo es que vamos a llegar a las poblaciones de difícil acceso, cómo vamos a comunicar y cómo vamos a movilizar a las comunidades, etcétera. Y todo esto, lo que hicimos es traducirlo a una microplaneación. El realmente ajustar un plan de vacunación macro a una operación micro es importante y para lograrlo tuvimos que hacerlo a nivel de las municipalidades y de los centros de salud. Primero necesitábamos identificar a la población importante para las diferentes fases, también garantizar que contábamos con los recursos, que estos llegaran al lugar adecuado, en la cantidad adecuada. Este es el objetivo de la microplaneación y hacer un mapeo de las necesidades locales
y compararlos con los recursos locales. Y también contar con mapas para indicar quién va a vacunar en dónde y cuáles son las fronteras claras, por ejemplo, los establecimientos, zonas importantes, almacenes para la vacunación, centros de vacunación, etcétera. A la derecha tenemos una captura de pantalla de nuestra guía y aquí tenemos algunos de los parámetros establecidos. Estas herramientas de microplaneación ya dejaron claro cuáles son las necesidades operativas para poder garantizar una distribución igualitaria de las vacunas. Todo esto nos ha ayudado a identificar quién, qué, cómo, cuándo, quién, para quién, dónde y cuánto. Por ejemplo, ¿para quién? Pues quién es la población diana, de acuerdo a cada una de las fases, que, por ejemplo, las vacunas, el tipo de herramientas que se necesitan, como las portavacunas, etcétera, como por ejemplo un espacio de cadena fría, etcétera. ¿Quién? Pues, ¿cuáles son las necesidades de los recursos humanos? Es decir, el personal que va a aplicar las vacunas, los supervisores, los que van a movilizar a la comunidad, etcétera. Y aquí vemos a la derecha los detalles de las necesidades. ¿Y cómo vamos a hacer para que las comunidades lleguen a los centros de vacunación? ¿Iremos hacia donde están ellos o les pediremos que vayan a un lugar específico? El cuándo también es muy importante, las fechas deben de quedar muy claras para que entonces no se contradigan contra otras fechas importantes, algunas citas importantes. ¿Y cómo vamos a necesitar ver cuántos vehículos serán necesarios para poder desplazar las vacunas? También cuántos trabajadores sanitarios, es decir, el equipo de vacunación, los voluntarios, los que pasan la voz en la comunidad, y también necesitamos tener los costos operativos, cuánto nos va a costar el aplicar las vacunas. Nosotros buscamos tener una distribución igualitaria de las vacunas y por eso es que es importante contar con un mapa detallado, es decir, identificar a cada una de las poblaciones, dónde están los centros de salud, las escuelas, las distancias entre unas y otras. También información de la población por distrito, por zona urbana o rural. Y que entonces siempre incluyamos a las minorías, migrantes, refugiados, etcétera, necesitan también estar incluidos en este mapeo. Un inventario de la cadena de frío, cuáles son los centros de desechos, un inventario de todos, de la flota, del transporte, los recursos humanos, trabajadores voluntarios, etcétera, los recursos financieros de todas las fuentes que podamos obtener, también una lista de los líderes comunitarios y los que podrían ser nuestros aliados y las partes interesadas. Sabemos que necesitamos vacunar rápidamente debido a esta pandemia y es por eso que muchos ministerios de salud dicen vacunemos, 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 pero realmente necesitamos adherirnos a ciertas normas. Necesitamos encontrar un punto medio entre la urgencia y la aplicación de las vacunas. Y lo que hemos visto que funciona es un preregistro. Normalmente funciona bien el preregistro en muchos países. Cuando no funciona es porque hay algún tipo de problema de tecnología. Y esto ya se está mejorando para poder mejorar este preregistro.
ahora que muchos países están entrando en la fase 2, están revisando y están haciendo los ajustes de su microplaneación para que realmente siempre incluyamos a todos en la vacunación. Estos son los estándares de microplaneación. Necesitamos estimados de todo. Por ejemplo, las dosis de la vacuna, cuántos viales vamos a utilizar, cuántas cajas frías o portadores de vacunas fríos, etcétera. Y esto dependiendo del tipo de vacuna disponible en cada uno de los países. También necesitamos estimar la carga de trabajo de los trabajadores sanitarios y también el alcance, por ejemplo, con X número de días de vacunación, podemos vacunar X número de personas. Y luego, una vez que identificamos a nuestras poblaciones, como por ejemplo las personas mayores, entonces necesitamos identificar en dónde viven, quizá también están en zonas rurales. Y por eso la microplaneación debe de establecer las normas para la vacunación. Este es un ejemplo de un país que utilizó la microplaneación para identificar y para poner o preparar los recursos adecuados y la movilización. Hemos visto que en muchos de nuestros países en África han tenido muy buenas microplaneaciones que les han ayudado a llevar a cabo esta vacunación. Para resumir, en África nos hemos servido de las experiencias de los países para desarrollar una guía regional. La microplaneación es la base para poder ejecutar una vacunación nacional. Siempre necesitamos tener en cuenta a quiénes vamos a vacunar, en dónde, cuándo, cómo, qué necesitamos y cómo es que lo vamos a hacer. Algunos países no tenían el suficiente tiempo para la planeación, otros no contaban con los suficientes recursos. Y la microplaneación ayudó muchísimo. En la primera fase, la mayoría de los países tuvieron un preregistro por parte de los trabajadores sanitarios. En la segunda fase ya se está utilizando la guía con la microplaneación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación regional. Fred nos hablará de la experiencia de microplaneación en Ghana. Bien, yo soy el que les voy a presentar la experiencia de Ghana. Hubo una coordinación por parte del Comité de Ministerio de Salud para poder hacer frente a esta pandemia. Se crearon diferentes comités para poder supervisar los diferentes aspectos de la respuesta ante la pandemia, incluyendo la vacunación. Luego también pudieron hacer un plan regional de vacunación. Este es el documento que guía la ejecución de la campaña de vacunación. Y con esto obviamente vamos creando una microplaneación. En Ghana hemos tenido diferentes campañas de vacunación, así que hemos aprendido de todas estas campañas. Obviamente cada campaña es única. Cada vez las dianas o la población diana es diferente. Sin embargo, para la COVID-19 tenemos que vacunar a casi todos. Sin embargo, aún si es diferente la situación con la COVID-19, podemos seguir utilizando nuestra experiencia para poder desarrollar y los planes operativos.
A estos les hemos llamado los microplanes. Hemos escuchado mucho acerca de la desconfianza que tienen las personas para vacunarse, sobre todo por la mala información o los bulos que se encuentran en las redes sociales. Además, bueno, tenemos como Ministerio de Salud, tuvimos que desarrollar como estrategias para poder contrarrestar estas teorías de conspiración en contra de las nuevas vacunas contra la COVID-19. Además, tenemos una población diana que no es tradicional, es decir, estamos queriendo vacunar a personas mayores de 18 años y también grupos vulnerables. Necesitamos entonces establecer estrategias para poder identificar y verificar a las personas de alto riesgo. Necesitamos establecer grupos prioritarios y luego también ver cómo es que vamos a generar la demanda para las vacunas en una era de bulos y de informaciones erróneas, sobre todo que encontramos en las redes sociales. Por esta razón necesitamos planear la comunicación, sobre todo para luchar en contra de estos bulos y de esta forma generar demanda para las vacunas. Algo que fue difícil identificar, fue el tener realmente un estimado realista de las personas que van a recibir la vacuna. Sabemos que tenemos estos grupos prioritarios y sabemos que a veces estos grupos prioritarios se van mezclando, así que fue bastante difícil tener un estimado realista de todo lo que necesitamos. Y en Ghana también tenemos una población en movimiento, entonces era un poco difícil el poder asegurarnos de que estamos vacunando a todos. A la derecha tenemos unas gráficas que muestran todos los documentos que hemos desarrollado en Ghana. El primero es el plan de vacunación en Ghana, entre otros. Con base en las recomendaciones de los grupos de consultores de la OMS, decidimos establecer un grupo prioritario 1. Son las personas con mayor riesgo. Por ejemplo, trabajadores sanitarios, personal de seguridad que está en la línea de frente, personas que tienen una condición médica, personas mayores de 60 años, los profesores mayores de 50 años y cualquier otro trabajador esencial. Nosotros basamos nuestra segmentación en 4 factores. 1, riesgo de exposición. Si estas personas, es decir, ¿cómo es, qué tanto están expuestas estas personas al virus? Después también considerar la severidad de la enfermedad, es decir, si estas personas se enfermasen, ¿qué tan grave se enfermaría? Luego también proteger la infraestructura del país, es decir, que puedan continuar las actividades económicas, etcétera. Y el cuarto factor es la seguridad nacional. Con estos 4 factores establecimos los diferentes grupos prioritarios. En el grupo 2 tenemos otros trabajadores esenciales, incluyendo las agencias de seguridad.
Por ejemplo, las personas que trabajan en los servicios de abastecimiento de agua, de electricidad, los profesores, los estudiantes, todos los que trabajan en las cadenas de distribución de combustibles, los agricultores, la cadena de valor de los alimentos, etcétera. El tercer grupo es el público en general y, por supuesto, después todas las personas mayores de 18 años de edad y excluyendo a las mujeres embarazadas. Queríamos preparar bien nuestra ejecución y por eso es que establecimos 3 fases. Y estas se equiparan con los grupos prioritarios. Establecimos entonces comités de planeación multisectoriales. Los ministerios, los organizadores, los líderes comunitarios, etcétera. Todas esas personas que pueden realmente sumar en una campaña de vacunación. Y posteriormente empezamos a ver cuánto personal requeriríamos para poder ejecutar estas campañas de vacunaciones. También identificamos personal y lo capacitamos, ya sea en capacitación virtual o en personas. Hicimos demostraciones y simulaciones de cómo se deben de preparar las vacunas, cómo se deben aplicar las vacunas y cómo vamos a tener el monitoreo de las personas que reciben la vacuna y que tienen que estar en observación. Para todo esto hicimos demostraciones e ilustraciones. Luego estimamos las vacunas, los dispositivos y cualquier otro material logístico para la distribución de las vacunas. Para identificar la población diana, nos apoyamos de los datos que tiene el Ministerio de Salud, la Seguridad Nacional, el Servicio Estadístico, la Presidencia, el Parlamento, etcétera. Y para nosotros era importante estimar de forma adecuada la cantidad de personas que íbamos a vacunar. Por eso es que comparamos los diferentes números de cada una de las agencias e instituciones para tener un número más verídico. Pero, ¿cómo se estiman los subgrupos de la población? Esto fue bastante complejo para todos. Para poder generar esta demanda de las vacunas, utilizamos estrategias que ya funcionaron, como ya hemos ejecutado diferentes campañas de salud, pues tenemos ya una idea de cómo funciona. Alentamos a los distritos a que ellos utilizaran las estrategias que ya funcionan. Pero además, a nivel nacional y nivel regional, hablamos con grupos organizados, con grupos de profesionistas que querían más información acerca de nuestro trabajo. En Ghana, nosotros utilizamos una plataforma de optimización para poder mejorar la capacidad a nivel nacional y regional. Y realmente con esto pudimos hacer un buen uso de las vacunas que teníamos. En la derecha tenemos imágenes. La primera son las demostraciones que hicimos durante las capacitaciones y luego también debajo tenemos las ilustraciones que enseñan a los trabajadores de salud cómo se aplica una
vacuna. Muchos de estos están desplegados en los centros de salud, otros son imágenes que compartimos en las redes sociales, etcétera. Además, durante la ejecución, nos aseguramos de que la población supiera en dónde estaban los centros de vacuna. Aquí tenemos materiales que pusimos por todos lados y también en las redes sociales para que entonces la población diana identifique los centros de vacunación. Utilizamos diferentes estrategias para hacer llegar el mensaje, estrategias estáticas, de divulgación, móviles y una combinación de todas estas. Y luego hicimos una reevaluación de las estrategias para poder atender a las necesidades de la población. Cuando vemos que la realidad es diferente, ¿qué hacemos? Tenemos que repensar la estrategia y volver a identificar los grupos diana y comunicar con ellos. También establecimos equipos de vacunación con miembros de instituciones de gobiernos, escuelas y voluntarios, etcétera. También utilizamos la estrategia de puerta a puerta. En cuanto comenzó la campaña de vacunación, nos dimos cuenta de que necesitábamos llegar a aquellos en sus hogares, sobre todo aquellos que no se pueden desplazar por diferentes razones. Hay personas que ya son mayores y que no pueden desplazarse fácilmente a los centros de vacunación, por ejemplo. En cada centro de vacunación teníamos siempre a una persona que aplicaba la vacuna, una o dos personas que tienen el registro de llevan registro de las personas que están recibiendo la vacuna, un movilizador y un supervisor. Utilizamos también los documentos nacionales para poder identificar a las personas. Las personas que tenían alguna condición, alguna comorbilidad, necesitaban demostrar que contaban con esta para que las personas en los centros de vacunación pudieran corroborar esta información. Entonces, tratamos de comunicarnos con el público en general. Necesitábamos garantizar que las personas supieran cómo es que tenían que llegar a los centros de vacunación, que tenían que cargar una identificación con ellos, etcétera. Y luego también las personas tenían que entender que esta vacunación se iba a hacer en diferentes fases para que pudieran entender cuándo es que les tocaba a ellos vacunarse. También hicimos una recopilación de datos en esta campaña de vacunación. Usamos la plataforma que llamamos Vaccine Up para una recopilación de datos. Así que si ustedes están en una zona en donde internet no es muy estable, pueden usar estos diferentes sistemas para recopilar los datos. Sabemos que es un proceso que va a tomar tiempo para que las personas decidan registrarse y presentarse al centro de vacunación. Esta aplicación o plataforma llamada Vaccine Up le permitió a las personas pre-registrarse desde su celular.
Cuando hacemos esto, entonces el sistema les va a dar una cita para la vacunación, estableciendo en dónde y cuándo es que deben presentarse para la vacunación. Y cuando llegan al centro de vacunación ya están todos los detalles ahí y es mucho más fácil vacunar a la persona. Y con esto podemos también medir las dosis y de esta forma tener un mejor control de todo lo que se está haciendo. Tenemos casos de éxito, pero también podemos hablar de los retos que enfrentamos. Ghana fue el primer país en recibir vacunas contra la COVID-19 gracias a el instrumento COVAX. Lanzamos nuestra campaña el 1 de mayo del 2021. Fue el presidente de la República el que hizo este lanzamiento oficial. Y para demostrar que creemos en la seguridad y la eficacia de esta vacuna, el presidente fue el primero en vacunarse y la primera dama también. Posteriormente, el vicepresidente y su esposa, se vacunaron para demostrar que esta vacuna era segura y eficaz. Y al día siguiente comenzó la campaña de vacunación. Hasta el momento hemos recibido un poco menos de 1 millón de dosis. Esto significa que más de 800,000 personas han recibido sus vacunas. Y hemos tenido una pérdida de un 2% que es muy baja. Esto es bastante bueno. Los puntos positivos de esta campaña de vacunación es que hemos contado con el apoyo de los líderes políticos, por ejemplo, el presidente encabezando el apoyo y luego las autoridades locales, los líderes tradicionales, los representantes de la presidencia, etcétera. Y realmente esto nos ayuda a generar confianza y saber que todo esto se hace por el bien de la población. En Ghana contamos con un sistema de inmunización muy bueno y esto nos permitió el poder ejecutar la campaña de vacunación. También había una adherencia a los protocolos de prevención contra la COVID-19. Evidentemente, vacunamos a las personas para protegerlas y al hacerlos, obviamente las personas saben que las estamos protegiendo de de enfermarse. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? Pues tuvimos que luchar contra los bulos, con la falsa información que se divulgaba sobre todo en las redes sociales. Hemos tenido que justamente contrarrestar esta información. Otro reto fue el identificar a la población diana, y esto es bastante difícil porque muchas personas con comorbidades también son parte de otros grupos y por eso es que es difícil hacer un cálculo exacto de las personas que vamos a vacunar. De esta forma, no malgastar las vacunas o no tener con los recursos necesarios. Y bueno, otro reto fue la cadena de abastecimiento de las vacunas. Nosotros nos hemos preguntado cómo podemos movilizar las vacunas de forma adecuada para cubrir a toda la población. De cara al futuro, vamos a seguir haciendo esta promoción de las vacunas para seguir generando demanda. Gracias al instrumento COVAX vamos a seguir recibiendo vacunas y también estamos explorando algún otro acuerdo bilateral para poder contar con más vacunas para nuestra campaña. Bien, esta fue la experiencia de Ghana. Pero por supuesto, si quieren más información, pueden contactarme y con gusto podré darles más información.
Ahora le vamos a ceder la palabra a Jimmy para que nos hable sobre la supervisión de apoyo. Una supervisión de apoyo es importante. Muchos de ustedes ya conocen lo que es la supervisión de apoyo y esta la vamos a utilizar para la vacunación de la COVID-19. Lo que vamos a necesitar es una combinación de la supervisión en sitio y supervisión remota. Quizás sea difícil tener una supervisión en sitio todo el tiempo. Lo que es importante es hablar con el equipo de vacunación para hablarles de cuáles son los retos que vamos a enfrentar. Primero, vamos a establecer la frecuencia de las visitas de supervisión de apoyo, ya sean en persona o en línea. Debido a que las vacunas son nuevas y que estas presentan ciertas complejidades, la supervisión de apoyo debe de ser mucho más frecuentes al inicio de la campaña de vacunación. Y necesitamos esto porque necesitamos resolver los problemas y encontrar las soluciones, además de poder adecuar las prácticas. Y también es importante tener más sesiones en lugares en donde se cuenta con un personal nuevo o personal que no tiene experiencia con vacunación. También para la supervisión de apoyo necesitamos siempre reconocer que estamos en un tiempo bastante difícil y hay que siempre felicitar al personal por sus esfuerzos, su profesionalismo y sus logros. Siempre escuchen atentamente, tomen notas y siempre hagan preguntas para que todo quede claro. Pregúntenle a personal cómo están, no solamente hablen sobre los problemas técnicos. Actualmente se cuentan con muchos medios en línea para brindarle apoyo a los equipos. Las personas ya tienen celulares, tienen aplicaciones de mensajería y todos estos nos permiten mantenernos conectados con el personal para poder intercambiar, para poder responder a preguntas, para poder escuchar las preocupaciones. Los supervisores necesitan utilizar estos mecanismos también para mantenerse conectados con el personal y que no solamente dependan de las visitas en sitio. Lo que necesitamos saber es entender bien cómo podemos seguir apoyando al equipo. Así que si ustedes están haciendo supervisión remota, prueben todos los métodos de comunicación, Zoom, WhatsApp, etcétera. Identifiquen cuáles funcionan para ustedes y cuáles no. Hay muchos países en donde ya se están usando todas estas herramientas para la supervisión en línea. Y siempre compartan todas las herramientas para poder aprender más, quizá utilizar un mensaje de voz, mandar fotografías, etcétera. La OMS tiene una lista de verificación para la supervisión de apoyo. Aquí está el enlace. Este se especifica para la campaña de vacunación contra la COVID-19. Aquí hay respuestas sobre la microplaneación, la movilización social, la capacitación del personal, la disponibilidad de los diferentes materiales para cada sesión de vacunación y todas las prácticas de inyección y también preguntas que tienen que ver con los eventos adversos de interés especial, las herramientas de registro, etcétera.
Aquí está el enlace, también lo vamos a poner en el chat. Y este material estará disponible en los 5 idiomas oficiales, en los 6 idiomas oficiales de la OMS. Esta es la lista de verificación que preparó la OMS para la campaña de vacunación contra la COVID-19. Muchas de estas tienen que ver con medidas de prevención y control de las infecciones. Y hay preguntas específicas con la aplicación de las vacunas, por ejemplo, que el personal use mascarilla, que se observe la distancia física entre las personas que van a recibir las vacunas, etcétera. Es muy importante que le pidamos a los supervisores que no solamente se sirvan de esta lista de verificación, sino que vayan más allá. La lista de verificación es un recordatorio de las preguntas que necesitamos hacer, de los factores que necesitamos observar en una sesión de vacunación, pero una sesión de supervisión no debe de centrarse nada más en eso. También es importante que hablemos del bienestar físico y emocional del personal de vacunación. Reconocer que los tiempos son difíciles, así que preguntas tipo cómo se sienten, te sientes seguro en el trabajo que estás haciendo, sabemos que estás aplicando vacunas, pero también tienes otro tipo de responsabilidades, cómo te sientes, sientes que cuentas con suficiente información para responder a las preguntas de las personas que están recibiendo las vacunas, etcétera. ¿Y qué tipo de apoyo necesitas del personal de apoyo, de supervisión y de gerencia? También necesitamos entender si necesitan más información, si necesitan aprender más información y ver cómo ustedes pueden apoyarles a ellos. La supervisión de apoyo es una oportunidad para trabajar en equipo, para resolver problemas, para corregir prácticas y también establecer una campaña de vacunación contra la COVID-19 que sea segura. Estos son los materiales que hemos utilizado en esta sesión, además de más recursos disponibles. Todos estos enlaces los vamos a compartir con ustedes. Les vamos a compartir las grabaciones de esta sesión en inglés, francés y español y nos quedan 3 sesiones. Una tiene que ver con la participación del sector privado, otra tiene que ver con el monitoreo y la evaluación de las vacunas y un tercero. Bien, nos quedan unos minutitos para poder abordar las preguntas que nos llegaron por el chat de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los principales retos a nivel operativo para una microplaneación? Sobre todo para los grupos atípicos por su edad y por sus necesidades. Es una población, Diana, diferente de la población a la que normalmente vacunamos. Ya contamos con estrategias bien establecidas para los otros grupos de edad, para los otros grupos, Diana, para la vacunación. Sin embargo, ahora tenemos grupos completamente diferentes y además sabemos que nuestro personal de salud no tiene tanta experiencia tratándolos. ¿Cómo identificamos estas personas? ¿Cómo sabemos dónde viven? Por ejemplo, las personas que tienen comorbidades, personas mayores de los 60 años, etcétera.
Y como hemos dicho, muchas de estas personas pertenecen a más de uno de los grupos prioritarios. Entonces, vamos a tener un número porque creemos que tenemos X número de personas que son mayores de 60 años y este es el grupo Diana, etcétera, pero luego esas mismas personas son parte de otro grupo y entonces, ¿cómo llegamos a estas personas? Hablar con los líderes comunitarios nos puede servir. Para algunas de las comunidades que tienen, por ejemplo, asambleas, comités, etcétera. Esto nos puede ayudar, pero también por eso establecimos esta estrategia de puerta a puerta, para poder identificar a las personas, por ejemplo, que no pueden desplazarse, que no podrán ir a los centros de salud y que podamos vacunar a estas personas. Y bueno, hemos aplicado estas estrategias y estamos ahora evaluando qué tanto han servido. ¿Cómo identificamos a las poblaciones, por ejemplo, migrantes, refugiados, y cómo podemos incluirlos en nuestra planeación de vacunación? Muy buena pregunta, no es fácil responderla. Y está relacionada con lo que ya mencionó Fred. Este trabajo no es un trabajo tradicional, por eso necesitamos utilizar métodos no tradicionales para llegar a estas poblaciones, incluir a aquellos que están en situaciones vulnerables, nómadas, migrantes, refugiados. Esto nos obliga a trabajar con sectores no tradicionales, no solamente basarnos en nuestros actores y las partes interesadas de siempre, buscar quizá miembros, por ejemplo, ONGs que están trabajando con estas poblaciones vulnerables, líderes comunitarios en esa región para poder identificar los patrones, los grupos o conglomerados de personas, para saber en qué momento es más adecuado llegar a buscarlos, vacunarlos, entender las preocupaciones de estos grupos vulnerables y poder atender a sus demandas. Es un ejercicio bastante complejo. Luego también dentro de COVAX estamos haciendo todo un trabajo para poder conseguir vacunas para las poblaciones humanitarias. Dentro del plan de vacunación de cada país, todos los países deben de pensar en un porcentaje de las vacunas para estas personas. Tenemos esta zona tampón humanitaria en donde vamos a hacer llegar vacunas a países en donde, por ejemplo, hay conflictos internos, y de esta forma identificar las estrategias que nos ayuden a identificar estos grupos y llegar a ellos. Nos queda una última pregunta porque solo nos quedan 2 minutos. Recuerden que todas las preguntas que no contestaremos en esta sesión las contestaremos posteriormente. ¿Cuál es el papel que juegan los diferentes actores de los países para poder garantizar que contamos con una campaña de vacunación eficaz? ¿Cómo nos pueden ayudar nuestros aliados?
Nosotros tenemos un comité multisectorial y tenemos reuniones frecuentes con todos estos actores y todos somos parte del grupo técnico que está encabezando la campaña de vacunación. Antes de la vacunación, nosotros estábamos preparándonos y desarrollamos este plan nacional de vacunación. Este plan, además de toda la microplaneación que desarrollamos, son documentos vivos, no son fijados en piedra. Es decir, que ya lo que pusimos ahí es lo que tenemos que hacer. Conforme vamos avanzando, nos damos cuenta que hay obstáculos que no consideramos o que tenemos que superar de formas diferentes y por eso es que necesitamos revisar los microplanes y el Plan Nacional de Vacunación. Y no podemos obligar al gobierno a decirle que tenga que seguir al pie de la letra los planes nacionales de vacunación, porque si hay errores, estos errores se redactan, se corrigen y se actualizan los planes de vacunaciones. Y obviamente sabemos que conforme van avanzando las vacunas, vamos incluyendo una población menor a los 18 años y tenemos que actualizar esos datos también en los planes de vacunación. Por ejemplo, cualquier otro socio o aliado en el desarrollo nacional nos pueden ayudar. Nosotros incluimos a estas personas en nuestro comité técnico y de esta forma poder vacunar a todos los trabajadores de las agencias de las Naciones Unidas presentes en nuestro país, por ejemplo. Y como hemos dicho, siempre tenemos que estar revisando y modificando estos planes. ¿Cómo podemos verificar que las personas tienen comorbidades? Pues simple y sencillamente mostrar una receta médica que tenga su nombre o un historial médico, un expediente médico. Si no se cuenta con todos estos, tienen que ir a la clínica habitual en donde ya se cuenta con el expediente médico del paciente porque ya saben que este paciente tiene comorbidades y es mucho más fácil que reciban así su vacuna. Muchas gracias, Fred, por la respuesta. Las respuestas que no pudimos responder aquí las responderemos en papel después de esta sesión. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a los presentadores y como siempre a nuestros maravillosos equipos y aliados de ECO India y a los intérpretes por su trabajo en esta sesión. Bien, que tengan un maravilloso día, ya sea día, tarde o noche. Y esperamos verlos en la siguiente sesión en 2 semanas a esta misma hora.